Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es jueves 24 de abril, queremos recorrer toda la actualidad con ustedes, de la mano, por supuesto, contándoles muchas cosas y, por supuesto, terminando casi esta semana un tanto, bueno, pues diferente, de eso que el lunes festivo, lunes de Pascua, todavía hay gente que, bueno, que sigue de vacaciones, los chiquis están disfrutando también de esta semana de libre, bueno, pero sea como fuere, queremos contarles cosas y, por supuesto, queremos que estén al otro lado, como siempre lo hacemos y siempre esperemos que siga siendo así, de lunes a viernes en este programa. Vamos a conectar en directo, ya os lo mostramos ayer, bueno, ya recordamos, no creo que no haya nadie que no sepa que este lunes fallecía el Papa Francisco a los 88 años de edad. Ayer descubríamos además dentro de la sección Agur Fakes cómo circulaban mensajes que decían que si ya estaba fallecido desde hacía meses. Bueno, pues no, son bulos de desinformación pura y dura. Fallecía el lunes y bueno, pues ayer miércoles se abrían las puertas de la Basílica de San Pedro. Les mostrábamos esa traslación, ese traslado de su residencia de Santa Marta, donde fallecía, como decíamos, el lunes a la madrugada, y cómo era trasladado a la Basílica de San Pedro. Bueno, ayer se abrían las puertas de la Basílica de San Pedro y miles de personas, las cifras, unas 20.000 en las primeras 7 horas, despedían al Papa Francisco. Incluso han tenido que mantener las puertas abiertas en este velatorio durante la madrugada, dada la amplia asistencia y las miles de personas que han querido dar el último adiós al Papa, bueno, dicen, ¿no?, más cercano, más revolucionario y más cercano al pueblo, pues han tenido incluso que permanecer, ¿no?, las puertas abiertas y mantener ese velatorio incluso en la madrugada. Calor, bastante calor, por cierto, colas interminables, como decimos, incluso de madrugada, miles de fieles pues han esperado pacientemente para dar el último adiós al pontífice. Como decimos, incluso esa decisión, ¿no?, de la Santa Sede de abrir durante toda la noche, toda la madrugada, las puertas de la Basílica para dar ese, bueno, pues último adiós, ese homenaje al Papa Francisco. Como decimos, bueno, pues en este caso se sigue, ¿no?, bueno, pues manteniendo, ¿no?, esos días, ese velatorio, porque el sábado es el funeral. Los conocidos como novendiales van a comenzar, como decimos, este sábado en el Vaticano. Novendiales, ¿qué son? Pues son 9 días de duelo por un papa fallecido, conocido, bueno, con este nombre, novendiales. Y darán comienzo, como decimos, este sábado 26 de abril con la celebración de la misa funeral en la propia Basílica de San Pedro a partir de las 10 de la mañana, y estos días de duelo se van a prolongar hasta el domingo 4 de mayo en homenaje, como decimos, al Papa Francisco, fallecido el lunes. Ya estaban llegando también los cardenales, saben que habrá cónclave para elegir al nuevo papa, pero bueno, mientras tanto todavía, por supuesto, rindiendo ese homenaje al Papa Francisco, argentino, fallecía a los 88 años, como decimos. Bueno, seguiremos conectando en directo. Hay que decir, por cierto, que, bueno, pues no solamente la apertura de capilla en el primer día, ¿no?, hasta, bueno, durante toda la noche, sino también amplio dispositivo de seguridad, también los vuelos hacia Roma, que se encarecen un 60%, y se prevé un alza mayor incluso en los próximos días por la proximidad del funeral, que será el sábado. Como decimos, muchos medios acreditados, la delegación estatal encabezada por los reyes, sus majestades Felipe VI y la reina Leticia. No acudirá el presidente Pedro Sánchez. Bueno, pero ya habrá representación. Ha traído polémica también el que no esté Pedro Sánchez en el funeral el sábado. Bueno, pues seguiremos conectando en directo. Y antes de, precisamente, antes de escuchar a Pedro Sánchez, también noticia importante de la jornada, ya que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado también esta misma mañana que el próximo martes 29 de abril, pone la noticia mayo, ¿no? Estamos todavía en abril, que yo sepa, el Consejo de Ministros va a aprobar el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media para que comience su tramitación en el Congreso de los Diputados. El borrador, como decimos, en forma de anteproyecto de ley, ya había recibido luz verde del Gobierno en primera vuelta el pasado 4 de febrero, pero, bueno, pues como decimos, bueno, pues sigue esa
tramitación porque, bueno, pues recibió el informe crítico del Consejo Económico y Social, que contaba con la firma de las patronales y los sindicatos. Casi 2 meses después va a ser enviado a la Cámara Baja para dar paso a la negociación parlamentaria, dado que la iniciativa de Sumar, liderada por Yolanda Díaz, no tiene garantizado todavía que vaya a reunir los votos suficientes para esta reducción de la jornada laboral, que es una de las, lo tiene Yolanda Díaz, dice que sí o sí, ella tiene previsto que se reduzca mientras haya ministra de Trabajo. Bueno, pues la aprobación en el Consejo de Ministros dará paso a un periodo de tramitación que suele durar de media 5 meses en el caso de los proyectos de ley, que son iniciativas que parten del propio Gobierno central y que podría reducirse a la mitad en el caso de que se declare que tiene que ser abordado con urgencia. Los partidos luego tendrán 15 días para proponer cambios o enmiendas a la totalidad. Como decimos, bueno, todavía hay un proceso por delante, pero bueno, pues Yolanda Díaz va a llevar al Consejo de Ministros, va a mandar al Congreso la ley de reducción de jornada y este martes el Consejo de Ministros dará ese aval definitivo al acuerdo con los sindicatos, que ya estaban de acuerdo para iniciar esa tramitación o esa negociación política. Y ahora sí, vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que esta misma mañana, bueno, pues acudía a la clausura del encuentro, ¿no?, sobre vivienda, Rebuild, que luego escucharemos también al consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Denis Itxaso, y precisamente en esta clausura anuncia de una inversión de 1.300 millones de euros para el nuevo PERTE de vivienda. El objetivo es construir 15.000 casas industrializadas de media al año y llegar a las 20.000 en unos 10 años. Ha anunciado esta inyección importante para el nuevo proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, este PERTE de vivienda. Lo ha hecho, como decimos, en la clausura del acto que lleva como título esta mañana, hacia una construcción industrializada en la Feria IFEMA de Madrid. Como decimos, se prevé que este programa, financiado con fondos europeos, permita construir una media de 15.000 casas industrializadas. Dice el propio presidente: necesitamos transformar la forma de construir para mejorar nuestra forma de vivir, porque la dimensión del desafío así lo exige. Un desafío inédito para el sector de la edificación, también para la Administración, que debe implicarse, que debemos implicarnos a fondo para impulsar una transformación que ofrece enormes oportunidades si sabemos aprovecharlas. Por eso creo que es muy relevante el anuncio que está haciendo el Gobierno hoy aquí en esta feria de Rebuild, y es la de la constitución, la creación de ese proyecto estratégico, como hemos hecho, por ejemplo, en el sector del automóvil, como hemos hecho también, por ejemplo, en el sector de la digitalización o del sector agrícola, ese proyecto estratégico, ese PERTE centrado en el ámbito de la industrialización de la vivienda. Es un PERTE, es un proyecto estratégico que va a contar con una inversión pública muy relevante de 1.300 millones de euros en 10 años, a través de distintos instrumentos financieros que tiene el Estado, capaces de movilizar también, y esto es muy relevante, inversión privada. Y será, estoy convencido de ello, una herramienta fundamental para situar a España a la vanguardia de la industrialización de la edificación. Yo creo que tenemos que aspirar a ello, a ser la vanguardia, a ser referencia en la industrialización del sector de la edificación en nuestro país y en Europa. Yo creo que hay varios factores, ustedes lo saben mucho mejor que yo, que han retrasado este desarrollo industrial en España. Uno especialmente importante al que me gustaría referirme es precisamente el de la financiación. La falta de financiación adecuada para este tipo de proyectos, por estar a medio camino entre la industria y la promoción de vivienda. Y por eso yo creo que uno de los aspectos más interesantes de este proyecto estratégico, de este PERTE, de la industrialización de la vivienda, es precisamente el de favorecer una forma de financiación adaptada a esta actividad particular para permitir también que la actividad o la iniciativa privada se pueda sumar. Lanzamos este proyecto estratégico porque consideramos que la construcción industrializada es una auténtica prioridad, pero también lo hacemos porque tenemos un amplio margen de mejora. El uso de los métodos modernos de construcción se encuentra en nuestro país, fíjense, por debajo del 5% del total del sector. Y eso es estar a años luz de países como, por ejemplo, Alemania o los Países Bajos, que están en el 20%, o el 10% en el Reino Unido. Por tanto, tenemos un amplísimo margen de mejora
y creo que con este PERTE podemos también ir cubriendo ese gap a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Esa es la ambición del Gobierno de España y estoy convencido de que contamos también con su ambición y con su colaboración y entusiasmo. Y aunque las previsiones indican que doblaremos ese volumen en el año 2030, es evidente que tenemos que avanzar más rápido y con muchísima determinación durante estos años hasta el año 2030. Creo que estamos en una posición ideal para hacerlo, que tenemos las empresas, que tenemos la ambición de ser líderes en este terreno y, por tanto, creo que con este PERTE ponemos también los raíles para dar ese salto de calidad y de industrialización del sector de la edificación. Señoras y señores, yo creo que hay dos vías para hacer del precio de la vivienda más asequible a nuestros jóvenes y a la clase media y trabajadora y a los colectivos vulnerables en nuestro país. Y debemos avanzar en estas dos vías. La primera, claramente, es incidir en el precio del suelo. Y la segunda vía es incidir en el proceso constructivo. Por cierto, una depende en buena medida también de los ayuntamientos, de los entes locales. Y en esa línea, pues también aprovecho para, reivindicar lo que está haciendo el Gobierno de España, y es el de impulsar la reforma de la ley del suelo, que sé que además es una de las demandas que hacen muchos de los colectivos con los que he tenido ocasión de reunirme durante estos últimos meses. Esta iniciativa sé que cuenta con el acuerdo del sector, de las entidades locales, también de las comunidades autónomas, incluidas, por cierto, muchas que son gobernadas por el principal partido de la oposición. Y por eso hago un llamamiento a las Cortes Generales, a los grupos parlamentarios, de nuevo a la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales, para que podamos rectificar esta situación y podamos de nuevo modificar esta ley del suelo, que es una ley necesaria, insisto, acordada con el sector, para dar ese impulso a la contención del precio del suelo y también dar seguridad jurídica a los operadores del sector de la edificación. Y la segunda vía pasa, evidentemente, por la industrialización, por el uso a escala del diseño industrial, por la optimización de materiales y por la reducción de los tiempos de la construcción. Estos son los grandes objetivos de este nuevo proyecto estratégico, de este PERTE por la industrialización de la vivienda, articulado en torno a tres ejes estratégicos que me gustaría destacar ante todos ustedes. El primero busca aumentar la capacidad productiva. Tenemos que aumentar la capacidad productiva y por eso es importante impulsar la producción industrial de vivienda apoyando la financiación de iniciativas industriales, contribuyendo a la creación de una demanda estable, creando un entorno regulatorio que fomente que las grandes empresas de este país apuesten por esta tecnología, donde yo creo que todavía hay un gap que tenemos que cubrir y, por supuesto, apoyar también a esas empresas pequeñas y medianas que tienen que crecer, que apuesten por la industrialización, financiando el desarrollo de nuevas soluciones industriales. ¿El horizonte cuál es? Bueno, pues el horizonte de esta transformación es que podamos construir una media de 15.000 viviendas industrializadas al año y que podamos llegar a las 20.000 anuales dentro de 10 años. El segundo eje estratégico se centra en la eficiencia y en la sostenibilidad. Yo creo que el impulso a la industrialización, a una industrialización abierta, si nos va a permitir algo, no solamente es construir más rápido, que sin duda alguna es fundamental, sino también reducir los tiempos de edificación, antes lo comentábamos, entre un 20% y un 60%, lo cual me parece absolutamente formidable, ¿no? Tenemos que construir más rápido, tenemos que construir mejor, aprovechando todas las soluciones que la tecnología ofrece para hacer viviendas adaptadas a los desafíos de nuestro tiempo, también en lo que plantea la realidad innegable del cambio climático. Y el tercer gran eje estratégico de este proyecto estratégico es el de la formación y el talento. Antes la ministra hacía referencia emocionada, pues evidentemente al pasado de su padre, ¿no? Pero para saber a dónde queremos llegar es justo reconocer también de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Debemos mucho a aquellos trabajadores y trabajadoras de La Paleta que levantaron la España que hoy conocemos, literalmente con sus manos. Ellos son parte de nuestra memoria y un ejemplo de profesionalidad y de dignidad en un oficio duro, sacrificado y exigente como pocos. Pero la construcción del mañana tiene que dignificar aún más el empleo y hacerlo atractivo a nuestros jóvenes. La industrialización, como hemos visto en el vídeo y también ha adelantado la ministra, yo creo que nos va a ayudar en esa tarea.
con más seguridad, con más formación y con más calidad de vida que tengan aquellos que eligen la profesión de la edificación. Del mismo modo que hemos devuelto el prestigio a la formación profesional a lo largo de estos últimos 7 años, donde hemos hecho una apuesta ingente por la formación profesional, yo estoy convencido de que vamos a prestigiar algo tan valioso para cualquier sociedad como es la edificación de nuestros hogares. Por tanto, no se trata de menos cemento y más ordenador, de lo que se trata es de cemento sostenible, de nuevas tecnologías para construir más y mejores casas. Vamos a trabajar de la mano de las universidades, de los centros de formación profesional y de todos los agentes para adecuar un nuevo esquema de formación de talento a todos los niveles, desde perfiles técnicos, gestores, promotores, instaladores y un largo etcétera que compone toda la cadena de valor a la que hacía referencia al principio de mi intervención. Y también algo muy importante, y es atraer inteligencia y capacidad femenina al sector, que sigue siendo una de las principales tareas de este importante sector para nuestra economía y para nuestra sociedad. En resumen, se trata de construir más, mejor, vivienda rápida y también asequible, y ese es el propósito de este proyecto estratégico que vuelve a poner el acento en algo en lo que creo firmemente después de que estemos cumpliendo este año el 5º aniversario desde la pandemia, y es la colaboración público-privada como un elemento esencial para la transformación, el crecimiento económico y la modernización de nuestro país. Bueno, pues dentro de nuestro programa, donde recorremos todo lo que tiene que ver con emprendimiento, descubriendo empresas, startups de todo tipo, de todos los sectores que trabajan y se crean aquí en Vizcaya gracias al apoyo institucional, apoyo foral. Y en este caso no estamos muy acostumbrados, siempre cuando hablamos de creación de empresas, nuevas empresas, cuando hablamos de startups, siempre pensamos en ese perfil tecnológico, que también hemos tenido, por supuesto, pero también se incentiva y se emprende en el mundo de la artesanía, del artesano, de todo lo hecho con mimo, con cuidado, con gusto, con pocas unidades, pero llevando ese arte también no solamente en Vizcaya, sino espero que también fuera de aquí, de Euskadi. Damos la bienvenida para contarnos todos los detalles, además, precisamente, que a través de BEAS, de este programa de emprendimiento de la Diputación Foral de Vizcaya, precisamente se ha abierto el plazo del programa de artesanía para estos profesionales, será hasta el próximo 16 de mayo, para poder sacar adelante su proyecto. Es el caso de Emma Aguilar. Emma, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola. Hola, Emma. Un auténtico placer, gracias por atendernos. Y qué mejor que como buen ejemplo, Emma, de emprender, de crear una empresa, de cumplir, me imagino, tu sueño como diseñadora gráfica que eres, de hablarnos de Torontile, ¿no? Que es este bebé. Que cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Cuándo creas lo que es la empresa? Que además de bonita, maravillosa, con colores, con diseños que ahora nos vas a contar, pero también tiene ese trasfondo importante, con contenido y además apoyo a las mujeres, feminista. Sí, bueno, la idea surge un poco en el 2015, ¿no? Ya hace casi 10 años. Y bueno, pues nos juntamos dos amigas y empezamos como a crear, ¿no? Nos gustaba mucho el diseño gráfico, las dos veníamos de ese mundo. Y bueno, empezamos a hacer diseños que empezaron a gustar y bueno, poco a poco pues creamos lo que es la marca, ¿no? Y bueno, le pusimos el nombre de Torontile y bueno, luego después de estos años, los últimos años, pues me quedé yo sola porque mi compañera pues tomó otros caminos y nada, ya era en el mundo de la artesanía, ¿no? Significa, una palabra rescatada del euskera de Arratia, significa nudo, ¿no, Emma? Sí, sí. Se dice en euskera, se suele decir igual porómpile o corapillo, y en Arratia, de donde yo soy, pues se decía antiguamente toróntile. Fue una palabra que nos gustó mucho, que pensábamos que era muy sonora
y entonces pues nos quedamos con Torontile. De hecho, hay gente que ha pensado que es Torontile y he dicho yo, pues bueno, es como internacional. Oye, además de la sonoridad, nudo, bueno, es algo que también puede tener su significado, ¿no, Emma? A la hora de deshacer ese nudo, de crear algo e ir expandiéndose, ¿no? Como el nudo cuando se deshace. Sí, y un poco también desde, ¿no? Anudar ideas, ¿no? Muchas veces igual hay gente que viene con una idea y entonces pues nosotras anudamos esa idea para pues darle un sentido, ¿no? Y también nos parecía que era como muy adecuado a lo que nos dedicábamos, lo que nos dedicamos y bueno, y nos quedamos con el nombre, sí. Fíjate, Emma, que para muestra un botón llevas uno de tus diseños, súper chulo, por cierto, me encanta, yo es que soy una apasionada de la moda, más moda hecha por artesanas, por creadoras como tú, Emma, que es precioso, estás guapísima, pero es que estampas, camisetas, sudaderas, es decir, ¿cuál es un poquito la línea de trabajo, de productos? Porque luego también, en menor medida, pero también haces cositas en papel, ¿no? En tema cartelería, festivales, asociaciones y demás, pero el grueso, me imagino, de lo que es la empresa es un ejemplo de lo que llevas, ¿no? Sí, sobre todo eso. Tenemos como una marca de ropa de estampación artesanal. Bueno, un ejemplo es esta camiseta y tenemos muchas otras camisetas y sudaderas. Y bueno, también hacemos colaboraciones con otras artesanas, ¿no? Porque hubo un momento de mi vida que me quedé sola, como os he comentado, y entonces me parecía interesante como juntarme con otras artesanas y crear como colaboraciones. Y bueno, esta chaqueta también es una colaboración, está impresa en 3D y bueno, luego está como cosida en la chaqueta. Qué bueno. Y ¿Dónde está el límite? Porque no solamente en el tema de ropa, sino también pañuelos, necesarios, es decir, todo lo que pues, se pueda serigrafiar o estampar, oye, es un buen lienzo, ¿no, Emma? sí, sí, también creo que nos tenemos que abrir, ¿no? Como a mí me encanta probar nuevos soportes, buscar nuevas técnicas y, ¿no? Y un poco la experimentación que hace que yo por lo menos me sienta muy viva y sienta que no estoy estancada siempre haciendo lo mismo, ¿no? Y pues bienvenido todos los formatos, camisetas, bolsas, lo que venga. Emma, ¿y cómo es el proceso? Porque estamos hablando de la empresa, ¿no? Que has creado, pues una empresa, bueno, pues oye, chiquitina, es decir, cuando hablamos, vemos el resultado maravilloso, porque claro, no estamos hablando de una empresa con esa industrialización, con esa maquinaria que hace pum pum, ¿no? Me imagino que todo en cadena, ¿no? Estampaciones, serigrafías, bueno, pues así, de esa manera, ¿no? Más a grandes volúmenes. En este caso son pocas unidades la que sacas, ¿no? en la empresa, con lo cual es algo como muy mimado, ¿no? Pocas unidades, para que llevamos también algo un poquito más exclusivo, más propio, pero ¿cómo es el proceso también para ti, que eres la creadora, ¿no? La que está al frente de la empresa? ¿Cuesta mucho? ¿Cómo es el proceso y cómo se intenta sacar todas esas unidades, pero sin perder la esencia también de lo que es la marca? Bueno, para mí la parte como más interesante es la de diseño, ¿no? Y la de pensar una idea. Yo normalmente trabajo buscando frases que me inspiren, ¿no? Y que inspiren a otras personas y que sean mensajes, ¿no? Muchos de ellos o casi todos feministas. Y una vez que tengo como la frase ya, pues bueno, cojo como esta pequeña libreta y voy haciendo como, bueno, veis, un montón de dibujitos que luego de aquí pues lo llevo a la parte de estampación. Y la parte de estampación normalmente uso como técnica la serigrafía manual, que es, bueno, pues haces un bastidor con la imagen que tú quieras plasmar y luego una a una, con mucha paciencia, con estas dos manos, pues se van serigrafiando. Y hacemos muy pocas unidades porque creo que esa es la magia, ¿no? De la artesana. Y claro, al estar hechas a mano, pues como una galleta, ¿no? Cuando la haces a mano no quedan todas iguales. Y entonces al final acaban siendo como pues pequeñas piezas únicas de artesanía. Qué bueno, Emma, podemos decir claro, que tu empresa
es esa joyita que hay que preservar, cuidar, porque no es habitual, no se ve, ¿no? Tanto el que tú estés, vamos a decir, desde el inicio, desde esa idea, desde papel en blanco, dicho así, creando esos diseños, como decimos, que invitan también a la reflexión, que tienen contenido, además de colorido, además de ser bonitos, hasta luego el resultado final. O sea, estás en todo el proceso cuidando y mimando, y esto no es algo que encontremos de manera muy habitual, ¿no, Emma? No, yo bueno, creo que las artesanas es a lo que nos dedicamos, ¿no? A cuidar como todos estos procesos muchísimo. Creo que por eso hay que valorarlos, ¿no? Cuando la gente cree que igual los precios son elevados o no, yo creo que los precios son justos y si nos diésemos cuenta de todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Desde el diseño hasta la creación con nuestras manos, hasta el cuidado que tenemos de empaquetar todo eso para que llegue a los sitios o los stands que ponemos en las ferias o bueno, y todas las horas que pasamos, ¿no? Como en todo ese proceso, pues sí creo que es de valorar. Aparte de que me dedico a esto, de antes ya valoraba muchísimo como ese trabajo y creo que encima que en Euskal Herria hay un montón de artesanas maravillosas haciendo cosas maravillosísimas. Como decimos, Emma, el color, ¿no? Es protagonista en tus diseños, pero también, ¿no? Esos mensajes que, como decíamos, que invitan a la reflexión, el apoyo, ¿no? A nuestro movimiento, el movimiento feminista, también el euskera, es decir, son prendas, además de bonitas, que también nos dejen un post importante, ¿no? A la persona que compramos las prendas. Sí, es como un pilar súper importante, ¿no? Para mí el euskera, que el euskera llegue a todos los rincones, ¿no? En cualquier trabajo, situación es fundamental. Entonces decimos que de toda la comunicación y todos nuestros mensajes iban a ser en euskera. Hay gente que nos decía como, bueno, en otro idioma mejor. Y es como, bueno, yo también me compro camisetas con mensajes en inglés y bueno, creo que es nuestra lucha, o por lo menos la mía, y luego el feminismo también, ¿no? O sea, desde lo personal es político, creo que tener nuestros propios mensajes desde nuestras luchas, pues es importante, ¿no? También con mucho color, ¿no? Y un poco cambiando el color, que todos los colores sean feministas, ¿no? Yo me identifico muchísimo con, pues eso, ¿no? Con el color, con la alegría, con las cosas llamativas y bueno, y en esas estamos, ¿no? Haciendo un poquito de hincapié en eso. ¿Cuáles son un poquito ahora mismo, ¿no? Los próximos proyectos, vamos a decir, ¿no? A corto o medio plazo, Emma, y dónde podemos encontrar las prendas, la distribución, dónde podemos encontrarlas? ¿Cuál es un poquito la idea que tienes de cara, bueno, pues a esos proyectos, esa hoja de ruta, esa línea de trabajo? Pues ahora mismo estoy preparando una colección de pañuelos porque me parece que es un formato maravilloso que da muchísimas posibilidades. Al final una camiseta no deja de ser como que no te da tantas posibilidades y un pañuelo te da más. Entonces, bueno, me he animado a hacer una colección de pañuelos que saldrá dentro de muy poco. Seguimos teniendo nuestras camisetas que gente conoce y que siguen funcionando muy bien, ¿no? Con mensajes como Lore bat tenedertasuna sustraietatik dator o Vario Taraño, que bueno, llevan con nosotras un tiempo. Y bueno, me podéis encontrar de momento solamente vía Instagram o a ferias que voy. Encima que ahora empieza el buen tiempo y la primavera, ya sabéis que se están activando todas las ferias, así que a todas las que puedo voy. Este mes estoy en 2 de mayo, por ejemplo, y en Betún, que es bueno, pues dos ferias que se van a hacer en Bilbo. Y bueno, y gracias a la ayuda que va a sacar bueno, la ayuda de artesanía que van a sacar, voy a poder hacerme mi página web. Así que nada, trabajando en eso también, creando el contenido para que dentro de poco tener una página web y que toda la distribución y poder conseguir los productos pues sea muchísimo más fácil.
Es importante entonces el apoyo institucional, en este caso apoyo foral, ¿verdad, Emma? Para poder, ¿no?, a través de programas, ¿no?, como el apoyo, el fomento a los artesanos, artesanas, poder, en este caso, tu caso, sacar adelante la página web, daros todavía más a conocer. Es importante, ¿no?, el apoyo que brinda la Diputación Foral de Vizcaya a través de diferentes programas para impulsar más, ¿no?, todo lo que creáis, ¿no?, y lo que surge con todo el cariño, ¿no?, con lo que hacéis. Sí, creo que no, toda la ayuda es bienvenida y si es para la mejora y para darnos a conocer y poder vender más y poder desarrollar esta actividad, pues bienvenido sea. Encima esta ayuda, ¿no?, te permite pues bueno, hacer tu página web, comprar pequeña maquinaria, hacer cursos de formación, bueno, pues diferentes cosas que pues a mí me van a venir genial, ¿no? Qué bueno, Emma, pues deseando, me encanta, yo soy muy de camisetas, así que nada, luciremos tus diseños con esa estampación maravillosa, con ese trabajo que hay detrás, conociendo a una mujer emprendedora, artesana y además espero que ya amiga del programa. Así que, Emma, cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa. Un beso enorme y soriona por todo lo que estás haciendo. Es que ricasco, Susana. Un besín, agur, musu. Agur. Bueno, y si antes escuchábamos a Pedro Sánchez en la clausura de Rebuild, pues ahora vamos a escuchar, nos vamos a acercar un poquito aquí al consejero de Vivienda, Denis Itxaso. Ha concluido su participación en esta feria, como decimos, celebrada durante estos días en IFEMA, en Madrid, con un mensaje claro: la colaboración institucional y público-privada, junto con una decidida apuesta por la industrialización del sector, son claves para hacer frente a los desafíos actuales del mercado de vivienda. En ese sentido, Itxaso ha defendido ante las comunidades autónomas el compromiso de Euskadi para que el 65% de las promociones públicas cuenten con algún elemento industrializado para el año 2036. En 2022 el Gobierno vasco promovió un pacto social por la vivienda con el afán de reunir al sector público, al sector privado, en torno a una serie de objetivos muy ambiciosos. Conseguimos que más de 100 agentes lo suscribiesen: el mundo de la universidad, por supuesto los ayuntamientos, las diputaciones forales que tienen competencias fiscales en Euskadi, pero también, por supuesto, los constructores, los promotores, los arquitectos, en fin, toda la cadena de valor de la vivienda, estableciendo, como digo, una serie de objetivos, entre los cuales estaba pasar en el umbral de 2036 de un parque de vivienda, que la consideramos nuestra principal infraestructura de país, un parque de vivienda de 74.000 a 116.000 viviendas en ese umbral de 2036, de las cuales 50.000 debían ser en alquiler. Y además nos hemos propuesto duplicar el ritmo de rehabilitación de la vivienda hasta llegar a 350.000 viviendas rehabilitadas en uno de los parques de vivienda más antiguos del sur de Europa, como es el vasco. Bueno, estos son objetivos muy ambiciosos, pero entendemos que por aquí debe de andar la solución. Consideramos que el problema tiene solución. En fin, no creo que tenga que explicar aquí. Euskadi ha enfrentado problemas incluso peores que el de la vivienda, y lo hemos conseguido hacer. Y en este caso también querríamos aplicar tres vías para esa solución, ¿no? La primera de ellas es que consigamos hacer reformas. El Gobierno vasco está emprendiendo en estos momentos, de acuerdo con las fuerzas parlamentarias, una proposición de ley para llevar a cabo una ley de medidas urgentes, en las que queremos tocar concretamente la ley del suelo vasca, la ley de vivienda vasca, queremos tocar la ley de administración ambiental, queremos tocar la ley de turismo, para hacer una serie de ajustes con los que nos comprometemos a agilizar, flexibilizar y de alguna manera, bueno, pues hacer más viable la gestión de los suelos. La gestión de los suelos, que se ha convertido en un auténtico vía crucis para muchos promotores, para los propios ayuntamientos, incluso para el propio Gobierno vasco cuando quiere abordar una promoción de vivienda. Realmente estamos hablando de plazos incompatibles con el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos dispuestos a hacer reformas desde lo público, y creemos que también el sector privado lo debe de hacer. La cita de Rebuild aquí es un ejemplo de cómo el sector privado también debe de hacer esa transición, y no voy a entrar en detalles porque están en la mente de todos, pues todas las ventajas que la industrialización nos puede aportar. En segundo lugar, tendrá solución si dedicamos recursos.
Obviamente el Gobierno vasco por sí mismo no va a poder enfrentar ese colosal desafío del que estaba hablando antes, ni siquiera aunque incorporemos mayores presupuestos. Yo no me puedo quejar de los presupuestos que maneja el Gobierno vasco en materia de vivienda protegida, pero realmente necesitamos apalancar mucha, digamos, capital privado. Y yo creo que este es un momento muy interesante. Estamos viviendo también una toma de conciencia por parte de las instituciones europeas. El Banco Europeo de Inversiones tiene un mandato, el ICO tiene un mandato, es decir, ahí ya empiezan a aflorar posibles fondos de inversión público-privados donde podamos llevar a cabo inversiones mucho más importantes de las que por sí mismas la administración pública podría llevar a cabo. Y en tercer lugar, tendrá solución si alcanzamos acuerdos. Yo creo que este no es un tema que podamos permitir que termine en las brasas de la confrontación política. Nosotros lo practicamos así de manera transversal. El problema hace tiempo que dejó de ser un problema exclusivo de las clases más vulnerables, lo decía Begoña muy bien, es un problema de las clases medias, es un problema muy transversal. Hay que actuar sobre la oferta, hay que actuar sobre la demanda, hay que actuar sobre múltiples campos, ¿no? Y en ese sentido los acuerdos son importantes. Nosotros los practicamos con los ayuntamientos vascos, asociando la figura de la zona tensionada, que es una manera de ganar tiempo. Nosotros lo vemos así. La figura de la zona tensionada de alguna manera no te saca en sí mismo del tensionamiento que, como han dicho todos mis compañeros y compañeras, tiene que ver con una escasez de oferta. Bien, pero como la escasez de oferta la vamos a resolver en un tiempo, como digo, a veces incompatible con la vida, ese es un tiempo que debe de ser un tiempo de amparo a los inquilinos. Y es un tiempo de regulación, como hacen la mayor parte de los países europeos, de un mercado que regula un bien de primera necesidad, como puede ser el eléctrico, el energético, en este caso es la vivienda. Y necesitamos que ese tiempo de espera sea un tiempo de amparo. Bueno, y sea un tiempo en el que nos pongamos las pilas y nos pongamos a construir y a recrecer la oferta. Y esas zonas tensionadas las asociamos a recrecimiento de la oferta. Y le decimos, oiga, Ayuntamiento de San Sebastián, ¿se quiere declarar zona tensionada? Perfecto, estamos con usted. Vamos a aplicar esos límites y esa regulación del mercado. Pero, ¿dónde están los suelos? ¿Dónde está la exención del ICIO al Gobierno vasco para que podamos construir? ¿Dónde están las ordenanzas para reconvertir en locales comerciales en viviendas, para segregar viviendas de gran superficie? Es decir, para seguir combatiendo el fenómeno de la vivienda deshabitada. Bueno, tenemos una panoplia de recursos y de incentivos fiscales también y de alguna manera de medidas para poder contribuir a recrecer esa oferta. Esa es un poco la mirada que nosotros tenemos, que es muy transversal. No hacemos de nada religión, pero sí consideramos que todas las medidas pueden contribuir. Si somos conscientes de que el problema es complejo, de que no se resuelve con caricaturas y que realmente todas las medidas que hayan podido ponerse en marcha, y yo escucho muy atentamente estos días las cosas que se están haciendo en otras comunidades, y seguro que tenemos cosas que aprender de todas ellas, porque seguro que todas ellas pueden contribuir a que el problema vaya encauzándose. En 2022... Bueno, y continuamos con más actualidad porque acaba de salir hace muy poquito Pacto de Silencio, la nueva aventura, el nuevo thriller de Aisea López. Damos la bienvenida a Aisea. Buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, Susana. Un placer verte de nuevo y sobre todo escucharte y leerte. Pacto de Silencio, Aisea, acaba de salir hace muy poquito y ya está revolucionando a los lectores y lectoras porque, oye, cómo enganchan las buenas novelas, thriller psicológico, y de nuevo nos trasladas a Álava. Fíjate, siendo tú vizcaína, de Sopela en concreto, de nuevo nos volvemos al escenario principal de Hija de la Lluvia en este thriller, ¿no, Aisea? Eso es, esta vez vuelvo a Artziniega, como con Hija de la Lluvia, mi segunda novela ubicada en Artziniega. Es, creo que un municipio que ya me ha acogido, me lo puedo quedar como mi segunda casa, mi segundo hogar. Tengo unos lectores muy fieles en Artziniega y es un sitio que merece la pena de verdad porque es impresionante. Es un pueblo que parece encapsulado en el tiempo, un pueblo que conserva ese aura medieval, ese ambiente del medievo, y es perfecto para un thriller policíaco y de suspense. Pero fíjate, se convierte Aisea en parte importante, en un protagonista más, ¿no? El propio municipio dentro de la novela. Ya por segunda ocasión, después de Hija de la Lluvia. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Por casualidad? ¿Cómo de repente acaba siendo, eso es, parte fundamental de tus novelas?
Bueno, pues yo, hija de la lluvia, lo ubiqué, más que ubiqué, mejor dicho, lo ambienté en Archiniega y cuando lo hice sin entrar en profundidad en lo que Mm. era el pueblo. La acogida fue brutal, la verdad es que cuando fui a presentarlo a Archiniega me enamoré todavía más del pueblo, descubrí el mural del viejo ayuntamiento y me llevé buenos amigos, la verdad, tanto Encina de Regalos Artea, la bibliotecaria, todo el mundo es que fue increíble, de verdad, Susana. Me enamoré de su gente y me enamoré de su pueblo. Así que cuando conocí el mural del viejo ayuntamiento tuve muy claro que iba a volver a Archiniega y iba a volver a ubicar allí una de mis novelas. Fíjate, que podría ir rodarse una película, una serie, así que dando la Perfectamente. importancia que tiene este maravilloso pueblo, no solamente en Álava, sino en toda Euskal Herria. Y ahí sea, además, con este pacto de silencio, pones, ¿no?, el foco de atención a Artziniega, pero puede ser, vamos a decir, cualquier pueblo, cualquier comunidad donde se guardan esos secretos. Porque cuando hablamos de pacto de silencio, hay secretos, hay comunidades en los que, bueno, pues se ha guardado cosas del pasado y es algo, uno de los muchos temas de la novela, del thriller, precisamente eso, el callar más ¿no?, de lo que se cuenta, ¿no?, con estos secretos y precisamente incluso intentando desgranar uno de estos secretos, sin desgranar demasiado, hay esa muerte, ¿no?, de Anne, que fíjate, es, vamos a decir, un personaje principal, pero a través de su fallecimiento. Eso es, no podía haberlo descrito mejor. Esas comunidades pequeñas que todo el mundo se conoce, todos entre todos los vecinos, todos saben los secretos de los demás, pero ningún secreto sale a la superficie, todos se quedan enterrados. Y es que hay una frase de la novela, Susana, que viene muy a cuenta lo que me estás diciendo, que dice algo así como, en Archiniega los secretos no se guardan, en Archiniega los secretos se pudren. Y yo creo que es una de las frases claves para describir estas pequeñas comunidades donde los vecinos saben siempre lo que ocurre en todas las casas ajenas, pero ninguno cuenta nada. Todo se queda enterrado en capas y capas de lodo. Pero fíjate, ya comenzando de manera potente, Aisea, para que nadie se relaje, ya comenzando, esto sí lo podemos contar, que es la muerte, ¿no?, de esta joven de Anne, esta adolescente, eso sí, eso ya se descubre casi al comienzo, Aisea, y de ahí vamos a conocer estos secretos y se va hablando no solamente de lo que es, bueno, sí, el asesinato, ese tipo de violencia, sino otro tipo de violencias que encontramos en la novela, ¿no? Sí, es así. En la novela, yo creo que sobre todo, lo que tú dices, hay muchos tipos de violencia, pero sobre todo ejercida hacia la mujer. Hablamos un poco de la violencia doméstica, intento tocarlo de una forma, desde una perspectiva más delicada, íntima, una narración que no sea tan, bueno, desgarradora. Obviamente es un tema muy difícil de tratar, ¿no? Y nunca es agradable. Yo lo intento hacer desde la perspectiva de Ainhoa, es otra de nuestras protagonistas. Ainhoa es periodista, vuelve a Archiniega después de una temporada viviendo en Bilbao y cuando regresa a su casa se encuentra con todos los fantasmas que dejó allí encerrados. Es un poco, su propia casa es como una propia metáfora de su infancia, ¿no? Vuelve y se despierta todo lo que había vivido ahí. En este caso hablamos de violencia de género, pero también hablamos de cómo lo viven los niños, ¿no? De esa perspectiva inocente de no entender qué sucede, por qué los mayores no te protegen, por qué todo el mundo sabe lo que está pasando y se calla. Y bueno, hay otros tipos de violencia también hacia la mujer que se tratan en la novela, pero que creo que si entramos en ellos también estaríamos haciendo un poco de spoiler. Sí, lo tienen que descubrir en Pacto de Silencio. Aisea, como buen thriller, habrá también esa investigación, conocer qué ha pasado con esta joven, con Anne, con todos esos temas y con ese ambiente que, como decimos, forman parte fundamental de tu libro. Y Aisea, es resolutivo, es decir, termina, descubrimos quién ha acabado con la vida de Anne, qué ha pasado, es decir, ¿tiene final o deja un final abierto? Es una novela cerrada, totalmente cerrada, y es un final además muy potente. Yo creo que por las críticas recibidas hasta el momento, que llevan muy poquito a la venta, es un final que te pilla por sorpresa.
Y es cierto que tenemos un personaje en esta novela, en la parte que tú mencionas como más policíaca, la del comisario Arrasuría, es la parte más, quizás más técnica por parte de la policía, con más investigación y más documentación detrás, es la parte que más elaboración me llevo. Y esa sí que ese personaje en concreto sí que me podría dar pie a algo más, ¿no? A volver a engancharme a él. Pero Pacto de Silencio es una novela autoconclusiva, con principio y final totalmente cerrado. Eso sí, no descartamos, Aisea, que Arciniega vuelva a ser escenario de otra de tus novelas, porque, hombre, allí se tiene que haber disparado el turismo. O sea, no me digas que te tienen que poner, bueno, una calle o un, no sé, una plaquita, lo que sea, porque, madre mía, lo que enganchan las novelas y mucha gente que quizá no había estado, ¿no?, hasta ahora, pues que se deje caer, ¿no?, por este bonito pueblo alavés. Y es muy bonito. Cuando me van mandando fotos los lectores en el mural del viejo ayuntamiento o la presa en la que aparece Anne, cuando me pasan fotos leyendo la novela, incluso en la presa, es muy bonito, es una sensación muy bonita. La verdad es que estoy convencida de que esta no es la última novela que ubico en Artziniega, que voy a volver y bueno, está claro que con otra novela de suspense seguro. Sí, porque ya el suspense, el thriller, en este caso el thriller psicológico, ya te ha enganchado, ¿no? Y sea, recordemos que tienes, ¿cuántos son ya? Casi 100 libros en tu haber, de todo tipo, pero el thriller es un género que ahora mismo estás a gusto. Llevo, Susana, sin... Es que yo también he perdido la cuenta, ¿verdad? ¿eh? Es yo muy creo que difícil son casi seguirla. 100. Yo diría que esta es la 136. ¡Guau! Sí, 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 que son un montón de novelas a mi espalda y yo creo que he tocado un poquito todos los géneros literarios. Ahora mismo también me siento muy cómoda en lo que estoy escribiendo, me siento muy cómoda en el thriller, en el suspense, en el misterio, pero bueno, no descarto tocar otros géneros en el futuro. Al final, lo que me gusta es escribir y contar historias. No me quiero cerrar. Qué bonito, Aisea, y qué bien escribes y qué gustazo siempre es hablar contigo, la verdad, también se ha dicho. Aisea, pues ya estamos rendidas a tus pies, yo estoy ya con la novela, ya te mandaré un mensajito, seguramente que vamos, que es más, yo siempre digo, nos quitáis horas de sueño, pero benditas horas que dedicamos a la literatura. Por cierto, que ayer día del libro, que todos los días hay que leer, un ratito que tengamos, a la noche, a la mañana, cada uno cuando pueda, y con Pacto de Silencio no se van a arrepentir. Aisea, un beso enorme, cuídate. Un beso, Susana, muchísimas gracias. Gracias, cariño. Agur. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, pues como cada jornada dentro de las tardes de Tele7 intentamos desmontar esos bulos, esas fakes, noticias falsas, desinformación que nos llega de diferentes canales y de todo tipo. Ahora está, bueno, porque bueno, la actualidad es así, ya saben, les hemos ido mostrando imágenes, ¿no?, del velatorio, capilla ardiente del Papa Francisco, miles de fieles seguidores visitando sus restos mortales en la Basílica de San Pedro. Fallecía este lunes, 88 años, a causa de complicaciones, ¿no?, ya llevaba problemas de salud. Pues bueno, está circulando diferentes mensajes que ya los estamos también contando, y en este caso en redes sociales un vídeo del Papa Francisco en el que supuestamente el Papa Francisco, como decimos, confiesa haber comido un choripán un Viernes Santo, día en el que los católicos tienen por costumbre no comer carne roja. Bueno, pues es un bulo. El vídeo ha sido manipulado y el propio creador del montaje ha aclarado que es falso. El clip viral muestra al pontífice respondiendo afirmativamente cuando le preguntan si comió un choripán, comida típica de algunos países, bueno, no solamente latinoamericanos, sino también de aquí. El choripán es además muy rico, muy sabroso, que le habría en este caso ofrecido un abogado argentino. Bueno, pues el supuesto entrevistador le plantea, ¿es verdad que bueno, pues que una vez, ¿no?, este abogado argentino le llevó choripanes y usted, aunque era Viernes Santo, para no ser descortés, lo comió? Bueno, pues en el vídeo el Papa parece responder que sí. Es una secuencia que acumula casi 2 millones de visualizaciones y ha sido compartido como si fuera una entrevista auténtica. Sin embargo, bueno, pues se ha explicado que la grabación es una entrevista fake, es falsa. En ambas redes se define, tanto TikTok como X, se define este entrevistador como humorista.
Y en la publicación en TikTok, como decimos, se añade en la portada que es una entrevista falsa. Así que es un bulo, de nuevo, algo fake, desinformación. El Papa Francisco falleció recientemente, no comió en ningún momento, o si comió un choripán o fue en Viernes Santo, ni en esta entrevista dijo que fue así, es totalmente un bulo. Bueno, correos fraudulentos casi, bueno, pues casi que parecen reales, son difíciles de distinguir, videollamadas falsas con supuestos jefes y currículums manipulados con inteligencia artificial. Los timadores están utilizando la IA para estafar a empresas, lo hacen generando contenido hiperrealista que engaña a empleados y permite suplantar identidades. Expertos en ciberseguridad aseguran que la clave para evitar estos fraudes es formar a los propios trabajadores y trabajadoras y utilizar herramientas de protección tecnológica. Como decimos, emplean esta tecnología para suplantar a jefes en audios y vídeos, crear identidades falsas o enviar correos de phishing hiperrealistas y personalizados. Como decimos, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque se trata de esta técnica, inteligencia artificial, para bueno, crear identidades falsas, sintéticas y bueno, pues intentar engañar y también falsificar documentos. Así que también la IA llega, como decimos, a las empresas a través de bueno, pues estos timos, de estas personas que intentan, como decimos, de nuevo engañar utilizando la inteligencia artificial. También mensajes manipulados o que no cuentan la verdad, que aseguran que Marruecos cobra aranceles muy altos a productos agrícolas procedentes de la Unión Europea, como por ejemplo a productos lácteos, el 81% de aranceles, frutas, cereales o aceites, mientras que la Unión Europea, en consecuencia, como miembro Estado, el Estado español, no impone tasas similares a las importaciones marroquíes. Sin embargo, bueno, son afirmaciones que no son correctas. El acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, firmado en 2012, fija la mayoría de aranceles al 0%, en ambos sentidos, con algunas excepciones para productos dicho así, sensibles. La Comisión Europea considera que generalizar estas cifras es engañoso, con lo cual no es real que Marruecos aplique un arancel del 81% a productos lácteos, ni al aceite de oliva, ni demás, con lo cual también, de nuevo, poder decir que los productos lácteos, frutas, aceites o cereales de manera general están exentos, están libres de aranceles entre Marruecos y la Unión Europea, gracias, como decimos, a este acuerdo de 2012, aunque existe alguna excepción, pero muy puntual, con lo cual estos mensajes que circulan en redes sociales, pues también son engañosos, son falsos, son fakes. Y también, de nuevo, circulan contenidos que aseguran que un estudio de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, revela que mujeres trans han quitado 900 medallas a otras mujeres. La cifra procede de la organización de voluntarios Siwon y solo fue citada como fuente externa en un informe pues de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y niñas, Rim Al-Salem. A raíz de la publicación de este informe se han difundido, como decimos, en redes sociales, bueno, pues este contenido, esta frase. Sin embargo, bueno, pues hay que decir que el documento hace referencia a un escrito, Violencia contra las mujeres y niñas, sus causas y consecuencias, y cita a múltiples fuentes externas, entre ellas, como decimos, bueno, pues esta fuente de este informe de Siwon, una organización independiente sin relación alguna con la ONU, que documenta lo que considera casos de participación masculina injusta en deportes femeninos. Como decimos, es una fuente que no tiene nada que ver con la ONU, con lo cual, bueno, pues de nuevo se intenta manipular las supuestas 900 medallas que mujeres trans han quitado. Es una cifra que no tiene nada que ver con la ONU y que, bueno, pues que viene de otros informes, como decimos, totalmente externos, que no tiene que ver nada con Naciones Unidas, pero se lo intentan también adjudicar. Tenemos a Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores y Consumidoras. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. No te damos casi ni respiro, después de la Semana Santa, de nuevo a los quehaceres. Miguel Ángel, gracias por atendernos, espero que hayas descansado, que hayas disfrutado de unos días libres, pero como decimos, la información no descansa y los timadores, timadoras, y la manera de intentar engañar a toda la sociedad, al público, a la gente, ahora mismo que nos está siguiendo, pues tampoco descansa. Y está circulando, Miguel Ángel, esta alerta, ¿no?, de un nuevo fraude que suplanta la identidad de Netflix, tanto por correo electrónico, también nos llegaba
incluso, ¿no?, la comunicación de que hay incluso por SMS, por mensaje corto, que nos pide, ¿no?, nos dice que nuestro pago de Netflix ha sido rechazado. Bueno, timos de diferentes maneras, Miguel Ángel, y ahí también vosotros lanzáis la advertencia. Sí, en esta ocasión le ha tocado a Netflix, ¿no? Pero puede ser cualquier empresa, ¿no? Los amigos de los genos, los estafadores, pues están constantemente lanzando este tipo de cuestiones. Yo cuando veía las noticias que dabas antes de entrar, pues la verdad es que no nos podemos creer nada, ¿no?, de lo que nos está llegando por redes sociales, de lo que nos está llegando a través de Internet. La verdad es que ya no es solo bulos, sino estamos prácticamente a diario con, como dice la pantalla, timos con engaños importantes que se están produciendo, suplantando a la identidad de las empresas. Esto hay que tener en cuenta que afecta al consumidor, evidentemente en primera persona, que es quien sufre, quien en ese enlace pincha y da sus datos de tarjeta de crédito, y por tanto no solo está perdiendo el dinero que está pagando en ese momento, sino que también está dando sus datos de tarjeta para futuros engaños, ¿no?, y para futuros fraude. Por tanto, ahí, como digo, no solo el consumidor, sino que también las empresas se ven altamente comprometidas en cuanto a su credibilidad y por tanto estamos hablando de una preocupación extrema que a diario pues prácticamente tenemos que estar saliendo con alertas de este tipo. Fíjate, Miguel Ángel, es que son cada vez más currados, más trabajados, ¿no? Estas estafas, estos timos parecen reales. Si tenemos, ¿no?, la plataforma Netflix, que mucha gente no la tiene, nos mandan este correo electrónico, también SMS, como vemos, hay dos vías que nos hacen pinchar, ahí nos piden, ¿no?, meter nuestros datos bancarios. Ya la plataforma Netflix creo que ha hecho un comunicado en su web oficial que dice que nunca pide compartir datos personales por correo, por SMS, ni pedir, ¿no?, información de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, pero es que lo hacen tan bien los timadores, los estafadores, que es que no parece verídico. Es decir, pinchamos, metemos nuestros datos y si lo hacemos, Miguel Ángel, si pinchamos y ponemos nuestros datos, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos reclamar? ¿Qué pasos hay que dar? No, la credibilidad es total, ¿no? Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, como antes habéis puesto algunos ejemplos, pues hace que sea todo muy creíble. Clonan las páginas web de manera idéntica, ¿no?, a las oficiales, ¿no? Y por tanto eso hace que el consumidor al final pues caiga en la trampa, ¿no?, caiga en ese miedo en muchas ocasiones que se produce a perder esa suscripción de esos servicios de televisión o en otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahí siempre lo decimos, lo primero el sentido común y no pinchar. Pero si hemos dado nuestros datos ahí, lo siguiente ya sería denunciar ese tipo de cuestión, denunciar el fraude del que hemos sido víctimas, por supuesto, hablar con nuestro banco para bloquear inmediatamente la cuenta y nuestros datos de tarjeta bancaria para que no se sigan produciendo sustracciones de dinero y, por tanto, desde ahí pues ya esperar a ver si esa denuncia prospera, que últimamente estamos viendo que están habiendo bastantes detenciones y de bastantes incautaciones de dinero relativas a este tipo de fraudes en España. Yo siempre lo digo, antes los fraudes, este tipo de fraudes lo teníamos muy lejos, eran en Vietnam, en Camboya, en países alejados. Ahora ya nos lo encontramos prácticamente al estafador en la esquina de nuestra casa, ¿no? Y por tanto, desde esa perspectiva, pues felicitar a las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado por lo que están haciendo, pero también hay que pedirle esa labor al ciudadano de que denuncie, de que no se conforme, aunque sea pocas las cantidades, y que por tanto desde esa situación pues denuncien ese tipo de cuestiones para que lo que nos ha pasado a nosotros, como siempre digo, no le pase a quien venga detrás. Como dices, Miguel Ángel, no, ninguna empresa, ya estamos hablando de Netflix, pero el otro día hablábamos también de, o sea, pueden ser, bueno, el otro día también comentábamos aquí en la sección, ¿no?, que digamos aquí a Gurfakes, e incluso Lidl también, ¿no?, y suplantaron la identidad de la empresa regalando, no me acuerdo si era un aspirador y no era cierto, o el Corte Inglés, es decir, grandes empresas, grandes gigantes en los que ven cómo estos estafadores, bueno, suplantan, ¿no?, su identidad e intentan, pues eso, que metamos nuestros datos bancarios y demás, con lo que la empresa también se ve perjudicada, por lo que dices, ¿no?, de esa confianza que sin ellos tener culpa pierden, pero antes de llegar a pinchar y ya con la denuncia, a modo general, Miguel Ángel, lo que nos puede dar una pista
además de que nos llegue un mensaje, un correo, el sospechar, si nos redirige a una web que no es oficial, es decir, hay algunas claves que podemos ya advertir, en este caso ya lo estamos diciendo, Netflix, pero mañana igual de repente nos llega un mensaje de otra empresa, de una agencia de viajes, yo qué sé. ¿Cómo podemos, qué es lo que nos hace un poquito a eso, levantar sospechas? ¿Si nos redirige a otra web, a otra página? Sí, exactamente. Y luego también, aparte, la insistencia, la presión, ¿no? En que pinchemos inmediatamente, en que nuestra suscripción va a verse en 24 horas anulada y por tanto perderíamos nuestros derechos en ese sentido. Esa presión que se mete ya nos debe de hacer un poco dudar. Pero también el enlace donde dan, normalmente últimamente estamos recibiendo bastantes denuncias de consumidores que nos remiten a servidores del Reino Unido, ¿no? Con la UK al final, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista ahí, el que nos redirijan a un servidor, y eso simplemente se comprueba poniendo un poco el ratón o en el ordenador y demás, encima del enlace al que nos van a hacer llegar, pues simplemente eso ya nos debería hacer un poco dudar de que no estamos hablando de la empresa en cuestión, de que no es la página web real, y por tanto desde esa perspectiva, unido a esa presión que, como digo, económica, y esa presión de que si no lo hacemos rápidamente, en cuestión de horas, pues perderíamos todos nuestros derechos, pues nos deberían de hacer ambas cosas al llegar a la conclusión de que podría estar detrás algún tipo de fraude. Miguel Ángel, además de las advertencias que siempre damos gracias a vosotros, que nos mandáis estos comunicados y que son importantísimos para toda la ciudadanía de todos los lugares, de todas las comunidades autónomas. Miguel Ángel, bueno, fallecimiento del Papa Francisco, falleció el lunes, avalanchas, miles y miles de visitantes, de fieles, ¿no?, que están pasando, ¿no?, a velar, a dar el último adiós al pontífice. Recomendaciones que hacéis también vosotros, Miguel Ángel, para esos viajes. Yo antes hablaba del dato que se están incrementando el precio, en un 60%, se prevé que más incluso, o en la cercanía del funeral que es el sábado, pero hay otro tipo de recomendaciones, si queremos ir a Roma, para hoy el funeral o para visitar Roma, pero bueno, ahora con esta afluencia de visitantes hay recomendaciones que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las que hacéis, tanto en cuanto a viajes en avión como a hoteles, Miguel Ángel? Sí, bueno, pues en el caso de los viajes en avión, pues sobre todo especial incidencia en dos cuestiones. Pues si hay retrasos o cancelaciones, los derechos que tiene un consumidor, aparte del reembolso de la cantidad pagada por el billete, pues también las indemnizaciones que se tienen lugar, que en el caso de Roma pues estaríamos hablando de 250 euros, estamos hablando de menos de 1.500 kilómetros de distancia en cuanto al vuelo, y también el derecho que tenemos a la manutención, a la pernoctación en el caso de que el vuelo nos obligue a dormir en la ciudad desde el aeropuerto donde se sale, o a la vuelta igual. Todo eso nos lo tienen que cubrir. Y luego aparte también los problemas que está habiendo en muchas ocasiones con las pérdidas de maletas o el deterioro de maletas, ¿no? Ahí el consumidor tiene derecho, si no ha hecho una declaración de valor, pues a las indemnizaciones que se tienen según el peso de la maleta que se haya facturado, que se haya metido en cuanto al equipaje en bodega, y reclamar en ese tipo de cuestiones. Y luego en los hoteles, pues también el comparar precios y calidades. Como bien decía, estamos viendo unos precios disparados actualmente en Roma con motivo del fallecimiento del Papa, del funeral, y después será con el cónclave y con el nombramiento del nuevo Papa, el nuevo pontífice, y por tanto desde esa situación pues comparar precios y calidades es fundamental para ahorrar algo. También el ver las características del alojamiento hotelero donde vayamos a ir. Hay que tener en cuenta que Italia no es España, no tienen la misma calidad desde el punto de vista de la hostelería que tenemos en España, aunque se ha avanzado bastante en ese sentido, no es como hace unos años, pero todavía podemos decir que los hoteles españoles son mucho mejores, y que me perdonen los italianos, pero en la realidad con respecto a ese tipo de situación. Y luego también el hecho de que el que haya una afluencia masiva de visitantes en Roma no debe de implicar que se baje la guardia, que nos atiendan peor, que la atención al cliente sea peor, que si vamos a un establecimiento de hostelería, pues las comidas pues estén en mal estado. Todo eso, pues como digo, se tiene que cumplir igual que si fuera cualquier época del año,
y ahí animo a los consumidores a que reclamen, que también en Italia en Roma tenemos derechos como consumidores. Pues queda dicho, Miguel Ángel, gracias como siempre por atendernos, por estar este ratito tan importante, tan instructivo, tan fundamental, que por cierto, te veo más delgado, A ver, ojo, sí, ojo, sí. Miguel Ángel. Yo creo que tienes que venir urgentemente aquí al norte a esa ruta de pinchos que nos hemos prometido, porque te veo que estás muy delgadito, Miguel Ángel, estás en operación bikini ya. Sí, has tenido buena vista, sí. Pues hombre, yo me fijo mucho y estás más delgado, estás muy guapo, pero estás más delgado. Así que Miguel Ángel, nada, cuando tengas un huequito te vienes al norte y nos haces una visita a Plato, ¿te parece? Estupendo, muchas gracias. Un besito enorme, cuídate, Miguel Ángel, gracias. Hasta luego. Gracias. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. El cumplimiento del estatuto es el principal objetivo del Gobierno vasco. Así lo ha afirmado la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena. Ha puesto en valor el trabajo ingente que se está realizando para el traspaso de las transferencias a fin de cumplir íntegramente el Estatuto de Gernika. Además, ha señalado la necesidad de incluir nuevas herramientas y mecanismos de blindaje en el nuevo estatuto. Bueno, nosotros lo que estamos intentando es que se cumpla y desde luego no va a ser porque el Gobierno vasco no esté trabajando para que se cumpla. Yo quiero poner en valor, siempre lo digo, pero el trabajo ingente, la diligencia con la que se llevan a cabo pues, las valoraciones, los textos de los letrados, letradas, del personal técnico, porque esto lleva muchísimo trabajo por detrás. Y sinceramente me molesta cuando oigo decir o algunos comentarios sobre la rapidez. Es que se quiere hacer rápido. Los procesos de transferencia de negociación se están haciendo con la misma diligencia que se hace siempre y ahí hay unos equipos de gente, de letrados, de letradas que están trabajando a destajo para que eso pueda llegar a buen puerto. Por tanto, no va a ser, si no se cumple o si llegáramos al 2025 sin ese acuerdo, sin que se cumpla ese acuerdo, no será porque Euskadi no ha puesto el trabajo encima de la mesa. Ahora bien, bueno, se están llegando a acuerdos, nosotros estamos trabajando para que eso sea posible y lo estamos haciendo a la mayor celeridad posible. Todavía nos quedan 4 bloques de negociación por delante. En estos momentos, además, estamos con el bloque de la gestión económica de la seguridad social, que históricamente bueno, pues ha habido mucha reticencia, incluso solamente el mero hecho de poder hablar, ¿no?, de que se está negociando sobre este tema es importante. Bueno, vamos paso a paso y, como digo, todo el trabajo encima de la mesa, no nos queda otra. El estatuto es la herramienta más eficaz y más importante que tiene un país para su futuro, para decidir su futuro. Y seguramente el Estatuto de Gernika de hace 45 años, si lo traemos al siglo XXI día de hoy, pues hay diversas materias que ese Estatuto de Gernika no contempla y que el nuevo debería de contemplar. Por tanto, tenemos una nueva oportunidad y hay que hacer ese ejercicio no de ponernos a pensar de lo que teníamos, sino qué nuevas herramientas va a necesitar Euskadi a futuro. Incorpórense esas herramientas en un nuevo estatuto y, por supuesto, lo más importante de todo es que deba contener unos mecanismos de blindaje que impidan que después no se pueda cumplir, que es lo que ha pasado con el anterior, ¿no? Ese mecanismo yo creo que es algo importante que los partidos políticos debieran de tener en consideración. Bueno, y tenemos al otro lado para contarnos si hay novedades, porque tenemos imágenes de las concentraciones que se han ido sucediendo, los mostramos aquí, al inicio, además, al arranque de la campaña de la declaración de la renta, cómo estaban al pie del cañón los vigilantes de seguridad que trabajan en los diferentes centros de la Diputación Foral de Vizcaya, a ver si hay novedades, si ha habido conversaciones con Diputación o con Alse Seguridad, que es la empresa que tiene, pues subcontratada por la Diputación en estos temas. Damos la bienvenida a Emiliano Martín. Emi forma parte del sindicato ELA, convocante de las movilizaciones. Emi, buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Susana, ¿qué tal? Gracias por atendernos, Emi, un placer verte de nuevo. Y Emi, no sé si con novedades, hemos ido mostrando estos días cómo de nuevo estás al pie del cañón. El otro día, inicio de la declaración, bueno, la campaña de la renta, estabais también en uno de los centros de Diputación, y la situación, fíjate que empezasteis si no me equivoco, en febrero, con las movilizaciones. Bueno, antes, llevamos desde muchos años atrás, pero bueno. Ahora hemos hecho 4 días de huelga, hicimos en marzo, y ahora hemos convocado otros 4 días de huelga. Bueno, volvimos a mandar cartas a los diputados, a la diputada general, a la diputada de Empleo socialista, por si acaso nos atendía, a los directores, y no nos ha contestado absolutamente. Bueno, miento, nos ha contestado la directora de contratación, Nerea, que nos ha dicho que ellos sacan el concurso y que nos dirijamos a ALSE. Y no nos ha contestado absolutamente nadie más de la Diputación. Lo que hemos hecho es dirigirnos a ALSE, meter la presión, y después del primer día de huelga, el martes, ALSE nos llama y nos dice que no va a negociar absolutamente nada, que nos hace una oferta de 50.000 euros, dice, que nos repartamos como queramos, el sindicato ELA. Yo, que soy poco correcto políticamente, digo, bueno, pues nos repartan los de ELA. Pero mi sindicato, la responsable, me dice que no, que ELA trabaja para todos los trabajadores. Echamos cuentas y les tocaba a 45,29 euros. Queríamos atar que cuando salga el concurso la Diputación se comprometía a algo, a una mejora sustancial, pero no se comprometen a nada. Lo llevamos a la Asamblea y nos han dicho que no, por lo que seguimos con movilizaciones, y todo tiene pinta de que vamos a tener que seguir con muchas más movilizaciones, porque la Diputación no nos contesta para nada. Fíjate, Emi, para la gente, ahí estamos viendo imágenes que quizá no nos vi en la anterior ocasión recordar, ¿no?, que ALSE Seguridad es la empresa adjudicataria, ¿no?, la que salió a concurso, es la que, como decimos, ¿no?, la responsable, ¿no?, de prestar esos servicios, pero contratada, ¿no?, es la subcontrata, y la responsable también es Diputación. Cada uno se lanza, me imagino, de habla con ALSE, dice que ellos, el concurso está cerrado, pero, como se dice, la casa sin barrera, es decir, no hay ninguna solución, ni os han ni siquiera planteado ninguna propuesta o decir, llegamos a este acuerdo, nada. Nada. Pero lo que me parece a mí, la actitud de la Diputación me parece lamentable, porque está gobernada por un partido que el Lehendakari incluso está defendiendo por ahí los convenios autonómicos. Está defendiendo un salario mínimo vasco de 1.690 euros. Ellos dicen en todos los ámbitos, tanto la diputada como la diputada de Empleo, como el Lehendakari, que en Euskal Herria no se puede vivir con menos de 1.690 euros, no se puede vivir dignamente. Y tiene a todos los vigilantes ganando 1.200 euros. O sea, yo soy el Lehendakari, nunca seré el Lehendakari ni diputado de nada, pero yo digo, todos los concursos de seguridad para atrás, porque no podemos tener gente contratada con esas condiciones laborales, y lo saben perfectamente. Y llevamos peleando por esto desde el 2009, que le dijimos al antiguo diputado José Luis Bilbao que ya con otras contratas tuvo el detalle de ponerlas un salario más o menos digno, pero con nosotros nada, ni nos contestó. Y yo creo que no lo deben. Fíjate, además de actualizar los salarios, que son, como comentas, muy bajos, y con incluso condiciones laborales bastante precarias, ¿no? Porque también pedís esas mejoras. Emi, estamos hablando de que tenéis esa responsabilidad de, haceros cargo, ¿no?, de la seguridad de centros de Diputación, algunos más tranquilos que otros, pues incluso cargas de trabajo y de horas que se pagan muy justitas, y es que se pagan las horas extras, que dependen también eso de incluso a veces de trabajo impuesto por la propia Diputación, es decir, porque necesitan extras, o porque ahora con la campaña de la renta se necesitan más horas, etc., ¿no? Mañana va a Bilbao Basket, a la Diputación, pedirán vigilantes aunque estemos de huelga, y no pasa absolutamente nada. Y estamos allí y pagando la hora a 9, no llega a 9 euros. La hora extra. Y mis compañeros, yo les entiendo. Ganando 1.200 euros aquí en Vizcaya, pues no puedes vivir. La única forma de vivir es metiendo horas extras, que es lo que hacen muchos compañeros. Pero eso lo sabe la Diputación y lo permite, que es lamentable. Nosotros desde ELA denunciamos año tras año
las horas extras en la empresa, porque estoy obligado a denunciarlo. Pero te puedo decir, en el año 2024 la denuncia venía con 120.000 horas extras, en ALSE solo, 120.000 horas extras. Tela. Porque si no, claro, pero si no, no se llega con los sueldos. Estamos hablando de además incluso horas que conllevan también nocturnidad, depende, como comentas, mañana la celebración o incluso a fines de semana si así lo requiere porque hay algún evento. Es decir, claro, estamos hablando de jornadas que pueden ir a veces de lunes a domingo. Sí, van casi siempre de lunes a domingo. Y ahí va incluido nocturnidad. En los 1.200 euros que os decimos, va incluido nocturnidad, festividad. Trabajamos 1.782 horas, que si reducen las jornadas nos van a tener que reducir la leche. Y eso, y en sitios pues que muchas veces tienes que dar la cara por la Diputación. Muchísimas veces tienes que dar la cara. Yo me he tirado 27 años de mi vida trabajando en el Palacio Foral de la Diputación. Y hemos hecho de todo. Hemos tenido manifestaciones, jaleos de todo tipo, y ahí hemos estado. Y ahora ni tan siquiera nos contestan. Me parece lamentable la actitud de la Diputación. Emi, ¿hasta cuándo tiene ALSE el contrato? Bueno, pues tiene el concurso, está cerrado, la adjudicataria. ¿Queda mucho? Es decir, ¿se acaba de firmar? Sí, pues ahora nos dicen, una de las excusas que nos ponen es que hemos llegado tarde, que ya han firmado. Han firmado así deprisa y corriendo y por lo bajini, como dice Iñaki. Ya han firmado y tenemos 25, 26, 27 y luego si hay prórroga. Pero y seguiremos con estas condiciones porque tenemos un convenio estatal que es el que hay. Es el que hay. Con lo fácil que sería decir, nada, si quieres trabajar para la Administración vasca, convenio autonómico. Emi, ¿cuáles son los siguientes pasos que vais a dar? Lleváis estos días de movilizaciones, no sé, ¿cuál es lo siguiente que se puede hacer? Mañana hacemos el último día de huelga, de este grupo de huelga de 4 días. Nos concentramos en Hacienda Foral y luego de 8 a 10 en Hacienda Foral y de 11 a 1 en el Palacio. Molestamos a la gente, ya lo sentimos, no es nuestra intención, solo queremos que nos escuchen y que alguien nos ayude. Y luego volveremos a hacer otra asamblea, no sé, y volveremos a plantear un calendario de movilizaciones. Emi, ¿os habéis planteado, no sé si habéis hablado con algún otro grupo político, o, no sé, Partido Socialista de Euskadi, Euskal Herria Bildu, Partido Popular, no sé, algún contacto con otros grupos? Mandé carta a la diputada de Empleo, que es Teresa La Espada, que es del Grupo Socialista, pero tampoco no contestamos. Absolutamente nadie nos contesta. Somos vigilantes, yo creo. Y sois casi 100 vigilantes que 92. Estáis trabajando en los diferentes centros, ¿no? O sea, 92 vigilantes, 92 familias, con 1.200 euros. Emi, pues... Difícil vivir con eso. Nosotros ya sabes que siempre mostramos las imágenes que nos enviáis, contactamos con vosotros para ver si hay alguna novedad. Espero que sean, en este caso, que volvamos a hablar y que haya avances y buenas noticias, porque fíjate, yo a veces lo que digo, la incomunicación, o sea, yo igual porque trabajo en un medio de comunicación y me gusta mucho hablar, pero Emi, el que ni siquiera os digan algo, o sea, el no contestar, me parece duele, feísimo, o sea, me parece lo peor, porque salís a la calle, porque os estamos viendo, porque hacéis una labor de servicio público, porque estáis muchos años y años trabajando, ¿no? Para ayudarnos, facilitarnos la vida al ciudadano. Y, hombre, qué menos que contestar. Una cosa u otra, o que os digan, oye, pues esto no puede ser, o tenéis que esperar, pero ni siquiera contestar, eso claro, yo creo que tiene que, iba a decir una palabrota, fastidiar mucho. Eso fastidia, ya la digo yo, jode muchísimo. Yo, en los 27 años que he estado en el Palacio, he hecho muchos amigos, funcionarios, incluso directores, más que compañeros, ya casi amigos. Y era un poco cortante y vergonzoso estar tomando un café con ellos. Y cuando se ponían a hablar de, pues yo qué sé, yo cojo el segundo turno de Semana Santa. Ay, perdona, Emi, perdona. No, yo tengo 5 días de no sé qué. Ay, perdona, Emi. Es que yo soy en el grupo E y mi salario es de... Ay, perdona, Emi, que no, que es que ya siento que te moleste. Digo, no, tranquilo, si sabéis lo que hay. Pero alguien tendría que hacer algo. Y que no te conteste la Diputación duele mucho. Pues, Emi, hay que hacer fuerza, no sé cómo, pero claro, es que sois imprescindibles. Sí, no nos queda otra. Pero hay que hacerse oír, así que, Emi, cualquier paso que deis, nos lo hacéis saber y intentaremos entre todos, a ver si se soluciona este problema ya enquistado desde hace años, como tú comentas. Yo, para mí ya no es nada, porque yo ya estoy prejubilado desde el 28 de marzo, pero me he comprometido con mis compañeros
y voy a seguir hasta ver si conseguimos algo para ellos. Pues Emi, generoso que eres, ¿eh? Un besito, por cierto, muy joven, ¿eh? No creas. Lo llevas bien, bueno, es un piropo que te lanzo, lo llevas bien, ¿eh? Gracias. Los pocos años los llevas muy bien. Emi, gracias. Un beso enorme, mucho ánimo y lo dicho, estamos en contacto. Vale, perfecto, gracias. Mucho ánimo, Emi, gracias. Vamos a seguir con más temas, más actualidad. Osakidetza facilita la comunicación en euskera con la inclusión del símbolo E en la pulsera identificativa de pacientes hospitalizados. 370.000 vascos y vascas que han priorizado el euskera como su lengua de uso preferente en el ámbito sanitario pueden beneficiarse ya de esta medida. Como decimos, los pacientes de Osakidetza que han declarado el euskera como su idioma de comunicación preferente van a contar con este símbolo E, una letra minúscula con la leyenda euskaraz en su parte inferior, como una herramienta más para facilitar su comunicación en euskera con los profesionales sanitarios. Cuando viene un paciente a urgencias, se acerca a la zona de admisión, da los datos y allí se imprime una pulsera identificativa. En esa pulsera identificativa aparecen ciertos datos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento y el código de la historia clínica. Aparte de ello, ahora puede aparecer un símbolo que es una E. En este símbolo nos indica que el paciente o la paciente prioriza el idioma que es el euskera. Esto le daría mucha seguridad y mucha tranquilidad al paciente. Esta pulsera identificativa es de uso obligatorio y tiene que estar en todo su proceso de ingreso hasta el alta. Comunicarse con el paciente o la paciente en su idioma mejora la calidad asistencial. Bueno, y Euskadi cuenta desde hoy mismo con una innovadora planta experimental agrovoltaica que permite testar la compatibilidad de una explotación agrícola en suelo rural y la producción energética renovable. La instalación, como decimos, presentada esta misma mañana en la sede del Centro Tecnológico Neiker en Arkaute, en Áraba, por la consejera de Alimentación, Amaia Barredo, y la directora general de Neiker, Olatxe Unamunzaga, cuenta con una extensión de 8.000 metros cuadrados que la convierte en la unidad experimental más grande del Estado en cultivos herbáceos. Con esta presentación nos despedimos. Mañana volveremos en las tardes de Tele7. Mirarte, agur. En un acto, desde luego, que simboliza esa apuesta decidida por una agricultura cada vez más moderna, cada vez más sostenible y alineada, desde luego, con los grandes retos que tenemos como país. Nos encontramos aquí para presentar una infraestructura pionera, como se ha dicho hoy, que marca ese punto de inflexión en la convivencia de lo que es la actividad agraria con la transición y la generación también de energía renovable. El Departamento, en este sentido, de Agricultura, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural, cree o considera que es muy necesario este tipo de infraestructuras de cara a lo que es esa convivencia, desde luego, con la agricultura, ¿no? y con la producción energética, y creemos que Euskadi debe de liderar en este sentido también este tipo de soluciones innovadoras, al ser un país pequeño, de una gran intensidad, como sabéis, industrial, y donde el uso de los suelos, desde luego, tiene una competencia y una competitividad cada vez mayor. Entonces, somos un territorio donde el suelo no es que cada vez valga más, sino que cada vez está más peleado o tiene más problemática para sus usos, ¿no? En ese sentido, vivimos en un contexto de transformación global donde se nos exige avanzar en una dirección cada vez de mayor autosuficiencia energética, pero también tenemos que ser capaces de proteger y fortalecer ese tejido agrario que vertebra al menos algunas zonas con una gran relevancia, ¿no? Retos, a veces la autosuficiencia energética y el fortalecimiento del tejido rural o agrario, que son muy difíciles de compatibilizar, como decía, por las características de este territorio, pero que no por ello vamos a dejar, desde luego, de intentarlo y de caminar en soluciones que puedan llevarnos a, pues a que de alguna manera la compatibilidad sea algo más ordenada y más amable, ¿no? Y eso es precisamente lo que hoy vamos a ver a partir de esta intervención, un ensayo, desde luego, como se ha dicho, riguroso, que explora ese camino conjunto y donde, a pesar de las limitaciones y de los obstáculos, el Gobierno vasco, desde luego, quiere estar y quiere, de alguna manera, dirigir o gestionar de una manera directa este intento. Una muestra también de que, como se ha dicho hoy, que aunque la inversión sea del Gobierno vasco, aquí en este proyecto van a colaborar muchísimas organizaciones a las que agradezco en primera instancia el que hoy estén aquí con nosotros.